presentamos a Colombia. A partir de acá, nosotros seguimos presentando ese edificio de las oportunidades. Esta es la forma como entendemos este problema, esta es la forma como nosotros vamos a dirigir el país. Repito, principios, identificación del problema, hay que entenderlo, qué tipo de propuesta hacemos nosotros y siempre buscando construir. Muchísimas gracias por haber asistido. ¿Qué pasa en lo que nosotros hemos hecho? La cúpula del narcotráfico, pongámoslo en términos simples, desaparecieron, fueron extraditados, no quiere decir que hayan desaparecido, pero salen de la acción inmediata y las tropas también fueron en principio desmovilizadas. Y hay un pedazo ahí que se llaman los mandos medios, ¿sí?, sobre los cuales no ha habido una intervención integral y que tiene que tenerse en cuenta en cualquier tipo de política de esa naturaleza. Esos mandos medios son la clave en la destrucción de esas estructuras. Y ese problema no ha sido atendido en la dimensión que tiene, muchas veces asociados con el afán de muchas de las políticas que se han hecho, pero los mandos medios son fundamentales dentro de todo eso. Entonces, esa experiencia, repito, hay que tenerla muy clara, porque cualquier intervención contra el narcotráfico tiene que tener en cuenta quiénes vienen después. Esto está estudiado. O sea, los que vienen después son los que suben, los que están arriba estaban abajo. De hecho, se ha avanzado bastante. Y la policía, y pues dentro de todo este combate al narcotráfico, se ha logrado algo que es importante señalar, y es que quienes van ocupando esas partes de arriba, cada vez su vida es más corta, ¿sí?, en el sentido de cabezas del narcotráfico. Eso es bien importante. Se está disminuyendo el tiempo de liderazgo de esos narcotraficantes. Un ejemplo, no me gusta mencionar nombres porque muchas veces le dan el nombre que no merecen, ¿sí?, pero el señor Don Mario, ¿sí?, fue capturado mucho más rápido, y eso es muy poderoso, y eso es un avance. Ahora, esos mandos medios tenemos que mirarlos, y los mandos medios tienen una capacidad de destrucción muy grande. Una política sobre los mandos medios en Colombia, que tiene que ver por supuesto con inteligencia y una cantidad de factores, es crucial. Yo creo que si mejoramos ese aspecto de los mandos medios, se avanza sensiblemente en el desarme de esas estructuras. Hemos aprendido bastante, pero bueno, yo creo que esa es la lección más importante. Controla el proceso de reinserción, seguimiento muy riguroso del proceso de reinserción, ¿sí?, pero los mandos medios tienen que ser un objeto, y además es otra política distinta, es otro tema de inteligencia, otro tipo de consideraciones. Profesor Fajardo, muy buenos días. Henry Gómez, del periódico La Guión, es un periódico que realiza logística. Tuve la oportunidad de conversar con usted en la ciudad de Medellín cuando fue alcalde, pero la pregunta es la siguiente. A ver, lo que yo he analizado dentro de la ciudad de Bogotá es que la mayoría de los personajes los matan entrando al edificio, dentro del carro, en el apartamento, saliendo cerquita al barrio, por las espaldas. Bueno, unos análisis que vale la pena tenerlos en cuenta a futuro. ¿Qué pasa? Yo he llegado a una conclusión, que la gente no ingresa a la ciudad de Bogotá a pasar vacaciones, sino que vienen a esconderse, ¿sí?, de los problemas que tienen a nivel nacional, y aquí se cobran las deudas. La pregunta, ¿cuál es la propuesta suya para los foráneos que vienen a cobrarse las deudas acá, incluyendo políticos dentro de la ciudad de Bogotá? La propuesta es la seguridad, ¿cierto? La institucionalidad tiene que estar en todos los espacios. Bogotá es la capital de nosotros en Colombia, y a Bogotá, en un país democrático, puede venir quien quiera, ¿cierto? Y no podemos estigmatizar que llegan aquí para cobrarse cuentas. Hay elementos de esa naturaleza y le corresponde a la policía, la inteligencia, hacer ese tipo de seguimiento. Esa es la única forma, ¿sí? Siempre estar afinando las condiciones de seguridad. La alcaldía de Bogotá tiene que liderar ese proceso de la mano de un proceso particular de inteligencia, que en Bogotá es muchas veces diferente al resto del país, por la naturaleza del poder que hay en Bogotá. En Bogotá se concentran los principales poderes del país, y por supuesto pues aquí hay una cantidad de intereses, pero es inteligencia y más seguridad, presencia en la calle. En Bogotá ha aumentado la percepción de inseguridad bastante, no solamente ha aumentado, sino que ha aumentado la inseguridad, y eso hace parte de esa tarea de estar ocupando espacios permanentemente con mejor y más fuerza de policía desplegada a través de la ciudad. Gracias, profesor Fajardo. Buenas tardes. Buenos días, ya. Me gustaría saber su concepto sobre la parte de las bases o de la cooperación.
americana que en este momento ha generado tanta controversia. ¿Usted cómo manejaría ese tema en su gobierno? Bueno, una primera condición que está expresada en lo que planteamos ahí con respecto al tema de las relaciones internacionales. Todo esto tiene que tener una institucionalidad, ¿sí? Tenemos que salir del tema de individuos que representan todo a tener lo que son los canales diplomáticos, que ahí lo señalaba, que fortalecen las relaciones bilaterales, multilaterales con las diferentes organizaciones del mundo, ¿sí? Esa es una primera observación que no es tan sencilla, porque todo lo que ustedes están viendo ahora tiene que ver con una política altamente personalizada en individuos, ¿sí?, que representan y que de esa manera desaparecen los canales diplomáticos, que es el terreno donde se tienen que dar muchas de estas discusiones. Con respecto al tema de las bases de los Estados Unidos, pues hay algo que nos ha faltado a nosotros, y es, estamos diciendo bases, son bases nuestras donde vienen y tenemos una cooperación especial. Todo esto ha sido una sucesión, creo yo, de errores en el sentido de explicarle a Colombia y a la comunidad qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo y por qué es necesario para nosotros tener una cooperación con los Estados Unidos en esa lucha contra el narcotráfico y contra todos los grupos de violencia en Colombia. Yo creo que un proceso de explicar de manera cuidadosa las cosas que van ocurriendo siempre nos va a fortalecer. Y yo creo que ha habido una serie de errores en ese proceso de hacer público lo que ha venido ocurriendo, que cuando hay esos errores se crea la incertidumbre, y entonces, así como los vacíos los ocupan otros, la incertidumbre la ocupan con cualquier tipo de explicación. Y no lo tenemos todavía. El presidente, a mí me parece que fue importante que fuera a hacer la gira que hizo, ¿sí? Probablemente si hubiéramos hecho las cosas en el orden que era, no tendría que haber habido una gira de esa naturaleza y se podría haber explicado con anticipación y tramitar las inquietudes, ¿sí? Ahora, a nosotros en Colombia todavía no sabemos. Una vez nos dijeron, y todo eso repito, podemos tener la razón, pero la razón cuando se explica se fortalece muchísimo más. Entonces, 3, después dijeron, no, 5, y después 7. Entonces, la falta de claridad yo creo que ha ayudado, ha propiciado que se creen una cantidad de incertidumbres. La forma, una cabeza en la dirección de la política internacional, que tiene que pasar por la Cancillería, ¿sí? Aquí habla el ministro tal, el vicepresidente, el uno, el otro, todos hablan, y eso confunde. Y es ese terreno de la institucionalización para explicar. Necesitamos la cooperación con los Estados Unidos, yo eso no tengo la menor duda. ¿En qué manera? A partir de nuestra soberanía. Es en el terreno de nuestra soberanía que se da esa relación, que no es ni cuestionable ni negociable. ¿Cómo vamos a exigir para que la cooperación que tengamos sea de acuerdo a nuestra soberanía? Pues eso hace parte de lo que tienen que estar discutiendo y las condiciones que se tienen que poner. Colombia no puede ser plataforma para atacar a nadie, eso lo ha dicho el mismo presidente, pero lo tenemos que mostrar con razones y con una explicación cuidadosa, y yo creo que eso siempre será un alivio para no llegar a la situación en la que estamos ahora. Acá hay otra pregunta. Doctor Fajardo, ¿cómo haría usted para sentar a Chávez y a Correa y poder superar las relaciones comerciales y diplomáticas hoy deterioradas mientras el gobierno colombiano guarda prudencia, Chávez arremete? ¿Cómo va a manejar usted fundamentalmente el tema Chávez y Correa? Pues después de que nos ganemos las elecciones, inmediatamente establecemos relaciones con ellos. Y las relaciones van a ser a partir de nuestros principios. Así como nosotros respetamos, y no es ni cuestionable ni negociable nuestra soberanía, así entendemos la de cada país. O sea, siempre será a partir del respeto de la soberanía de ellos. Y siempre será, nunca entraré yo como presidente de Colombia a la confrontación individual. Siempre será. Nosotros hablamos de una política, una cultura de la legalidad y de la convivencia. Siempre será en el terreno del respeto, en el respeto por el lenguaje para establecer las relaciones. Entonces, nosotros tenemos que ver qué ocurre. Ojalá que estos incidentes estén superados cuando nosotros lleguemos, porque es que es mucha la gente que está sufriendo desde el punto de vista de las relaciones comerciales en general como país. Las relaciones fronterizas se ven afectadas. Nosotros tenemos que apostarle a una relación alrededor de las fronteras muy diferente a la que nosotros hemos tenido, pero será diplomacia a partir del respeto de la soberanía de ellos y la exigencia con nuestro respeto,
siempre buscar para que la comunidad internacional nos apoye a nosotros en la lucha contra el narcotráfico y todo lo que es la violencia que tenemos en nuestro país, y es establecer esos canales.